Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Estamos en vivo. Es la primera vez que yo me pongo en vivo en YouTube y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Estamos en vivo. Bueno, y quiero invitar a todas las personas que están estudiando español, que son estudiantes intermedios o avanzados que quieran mejorar su pronunciación, ¿ok? El día de hoy les traigo una clase muy simple, pero muy importante porque esta técnica que vamos a utilizar el día de hoy es muy buena para mejorar nuestra pronunciación, nuestra entonación y nuestras habilidades del habla. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es el shadowing? El shadowing es una técnica que te ayuda para mejorar tu pronunciación, ¿sí? Y que te ayuda para que cuando tú pronuncies las pronuncies pues correctamente o lo más cercano a un hispanohablante. Ahora, hay personas que no les interesa, ¿verdad? Modificar su pronunciación. Y está bien, no importa. Pero a veces no las pronunciamos bien que las personas pues no nos entienden. Entonces necesitamos un poquito ahí mejorar nuestra pronunciación para poder hacernos entender. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con las 10 palabras. Estas son unas palabras que mis estudiantes me han dicho que han tenido dificultad para pronunciarlas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Practicar las palabras que han sido difíciles y yo estoy segura que tú también te vas a beneficiar con estas palabras. Son 10, ¿ok? Vamos a empezar con la primera. Quiero que repitas conmigo o después de mí, como tú quieras, las palabras y la primera es aeropuerto. Aeropuerto. A ver, vamos a repetir la palabra. Aeropuerto. Ae, ae. Ve la boca. Aeropuerto. 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 Llegamos tarde al aeropuerto. Llegamos tarde al aeropuerto. Aeropuerto. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente. Toallas. To, 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 to. Toallas. 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 Las toallas estaban perfectamente dobladas. Toallas. Toallas. To, to, to. No traten de hacerle el t, ¿ok? Quiero que sea un poquito como un golpe, así en tu boca. To, toallas, toallas, ¿ok? Bueno, vamos al siguiente. Aire, 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 aire. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Aire acondicionado. Es una palabra un poquito larga, ¿ok? Aire acondicionado. Acondicionado. Es importante que también que pongas atención a la entonación de las palabras, porque yo tengo un estudiante que estábamos platicando sobre algún tema, no recuerdo, pero yo dije la palabra lápiz, ¿sí? ¿Ustedes saben qué es un lápiz? Bueno, esta es pluma, ¿ok? Pero el lápiz, pues es el que tiene un borrador rosita y pinta, ¿ok? Y es de color amarillo, ese es lápiz, ¿ok? El lápiz, si ustedes se fijan en la entonación, decimos lápiz, lápiz. Entonces, mi estudiante estaba pronunciándolo como lápiz, lápiz. Y yo le decía, así no se pronuncia, vamos a pronunciarlo de nuevo, se dice lápiz. Y él volvía a pronunciar lápiz. Entonces,
Él no se daba cuenta, él creía en su mente que las dos eran lo mismo, que estaba exactamente igual. Me decía, es que yo no veo la diferencia. Usted dice lápiz y yo digo lápiz y para mí es lo mismo. Yo escucho, él escuchaba lo mismo. Entonces lo grabé, ¿verdad? Le dije, te vas a grabar con tu teléfono y vas a decir la palabra y luego vas a escucharte, ¿sí? En ese momento, fue cuando se dio cuenta que la entonación la estaba poniendo en diferentes sílabas, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta en dónde estamos fallando. ¿Cuál es la sílaba que estamos entonando? ¿Ok? Entonces, si te sirve, también puedes agarrar tu teléfono, agarrar cualquier palabra que quieras practicar o inclusive puedes ir a mi canal. Ahí tengo muchos videos de shadowing y ahí es donde tú puedes, pues, practicar la entonación pues, la pronunciación de las palabras, ¿ok? Entonces, eso te puede ayudar muchísimo para mejorar esa entonación, porque es muy importante, ¿ok? La entonación es muy importante. Te ayuda a que la persona te entienda, que entienda lo que tú estás diciendo, ¿ok? Bueno, vamos a seguir practicando aire acondicionado. Aire acondicionado. Acondicionado. El aire acondicionado no funciona. El aire acondicionado no funciona. Ciudades. 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 Dades. Dades. Mira mi boca. Dades. Ciudades. Las grandes ciudades ofrecen muchas oportunidades laborales. Las grandes ciudades ofrecen muchas oportunidades laborales. Bueno, vamos a la que sigue. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Fortuna, fortunada, 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 desafortunadamente. Otra vez, desafortunadamente, 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 desafortunadamente. No pudimos asistir a la fiesta. Desafortunadamente, otra vez. Desafortunadamente no pudimos asistir a la fiesta. Ok. Si ustedes tienen alguna palabra por ahí que quieran que al final del video la repasemos, déjenmela de una vez. Ahí escríbanla en los comentarios, ¿ok? Vamos a practicar la palabra ahora. A-O. Recuerden que la H es muda, entonces ustedes ignórenla. No la pongan en su mente, porque ustedes siempre tratan de decirlo como si fuera en inglés, ¿ok? Y realmente, pues no tiene sonido en español. Entonces, no decimos, así es como no decimos. Ahora, no. Decimos A-O, A-O. Inmediatamente después de la A, dices la O. Ahora, ahora. Mira mi boca. Ahora, 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 ahora. Ahora mismo estoy cocinando la cena. Ahora, 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 ahora
ahora mismo estoy cocinando la cena. Muy bien. Ok. Adolescencia. Adolescencia. Esta es una de las palabras que cuando la pueden decir mis estudiantes, nada más están repítela y repítela y repítela. Así que practíquenla. Adolescencia. Yo no sé por qué les gusta tanto decir esta palabra. Adolescencia. Adolescencia. Adole. Adole. Adolescencia. Adolescencia. Durante mi adolescencia me encantaba jugar fútbol. Adolescencia. 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 ¿Se fijan la entonación, verdad? Adolescencia. Ok, la que sigue. Perro. Esta tiene doble R, ¿verdad? Yo entiendo que es un poquito difícil para las personas que no hablan en el español porque no han practicado en que su lengua se mueva así de rápido, ¿verdad? Es muy común que ustedes batallen para decirla porque pues es que en su idioma, en el inglés, no hay ninguna que tenga que rarará rápido. Así que esto puede tomar tiempo. Pero no se preocupen, si ustedes practican constantemente mover ese músculo de la boca rapidito, lo van a poder lograr. No se desanimen. Todo esto puede lograrse, ¿ok? Perro, perro, perro. Mi perro, perro, perro. Cuando decimos una R, ¿verdad? Puede tararear una sola vez, pero, ¿verdad? Pero, como estamos diciendo, dos, tararea la lengua varias veces. Eso es lo que tú tienes que aprender con paciencia a dominar, ¿ok? Perro, 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 perro. Mi perro siempre me espera en la puerta. Mi perro siempre me espera en la puerta. Y vamos a ser conscientes aquí. No necesitas decir perro. No necesitas ser tan exagerado para decir perro. Tranquilo, si no lo puedes decir intenso, pues no es la intención, ¿verdad? A menos que quieras decir o enfatizar sobre el perro, ¿verdad? Entonces, otra cosa sería diferente. Pero aquí lo único que queremos decir es perro. Mi perro siempre me espera en la puerta. Mi perro siempre me espera en la puerta. ¿Ok? Vamos con la que sigue. Otra doble R. Ferrocarril. 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 El ferrocarril se atrasó por problemas técnicos. Yo tengo varios videos grabados de cómo se pronuncia la letra R y cómo practicar la letra R, pero yo les digo, esto es simplemente falta de práctica. Si tú no has practicado, te vas a tardar en pronunciar la R correctamente. Pero si practicas constantemente, ese músculo empieza a decir, es como cuando haces pesas, ¿verdad? Que vas al gimnasio. Ese primer día te sientes súper adolorido y ya no quieres volver a ir. Bueno, pero al día siguiente tienes que volverlo a hacer porque pues si no, entonces no vas a tener ese cuerpo de un atleta muy guapo para ir a la playa en el verano. Pues tienes que continuar. Es lo mismo que yo les digo con la R. Tienes que practicar. De ahí no hay de otra. Tienes que practicar tu doble R. Porque eso es lo que yo más veo que mis estudiantes batallan. Y los estudiantes que ya pueden decir la doble R es porque practicaron. Así de sencillo. ¿Ok? Bueno, el ferrocarril se atrasó por problemas técnicos. Ferro. Vamos a ver cómo pongo la lengua. Perro, carril. Perro,
Ferrocarril. Ferrocarril. El ferrocarril se atrasó por problemas técnicos. Ok. Vergüenza. Vergüenza. Esto está perfecto. Esta es una palabra que mis estudiantes batallan mucho en decir, pero ustedes también a veces tienen vergüenza de decir las palabras. Si ustedes tienen vergüenza, pues entonces cierren la puerta de su cuarto, ¿sí? Métanse al closet y practiquen sus palabras para que no les dé vergüenza. Y ya cuando se sientan mejor, que ya pueden pronunciar esas palabras mejor, pues las empiezan a decir, ¿verdad? No sientan vergüenza. Es muy normal. Vergüenza. Ok, vamos a ver aquí estos dos puntitos son diéresis. Ay, hasta yo ya no puedo ni hablar. Yo necesito agua. Bueno, cuando tú ves esos dos puntitos, es porque tienes que decir güe. Si no tienen los puntitos, tienes que decir gue. ¿Ok? Entonces aquí yo sí veo los puntitos. ¿Tú los ves? ¿Tú ves los puntitos en vergüenza? Bueno, entonces quiere decir que tienes que pronunciar la letra U. Vergüenza. Vergüenza. Y otra cosa, la Z en español se dice como la S. Vergüenza. Sa. No estoy haciendo esto. Za. No, eso no. Vergüenza. Sa. Sa. Como la S, así, igualmente. ¿Ok? Sentí mucha vergüenza al olvidar su nombre. Vergüenza. 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 Sentí mucha vergüenza al olvidar su nombre. Fin. Ya terminamos con las palabras y quiero platicarles que estoy a punto de iniciar una membresía en donde voy a tener por mes varias clases, varias lecciones de español. Vamos a tener también sesiones para practicar, ¿verdad? Hablar español entre los miembros. También vamos a tener una sesión para preguntas y respuestas para que me puedan preguntar todas sus dudas. Van a tener ahí también su tarea y varias cosas que quiero incluir. Así que si ustedes están interesados en ayudarme a ser fundadores de esta membresía, yo los acompaño a que vayan a la descripción del video y ahí tengo el link para que ustedes se inscriban, me dejen su email y cuando ya esté yo planeándola y haciéndola, pues yo les mando un mensaje y les pregunto, ¿y qué nombre le ponemos? ¿O qué colores usamos? ¿Qué tipo de lecciones les gusta? ¿Qué cosa les gustaría ver en esta membresía? Y muchas cosas más. Así que ahora voy a ver qué tipo de palabras me pusieron ustedes o qué preguntas hay por ahí. Déjenme ver dónde está. Híjole, cómo quisiera ver. A ver. No veo el chat, no veo preguntas. Ay, ¿dónde están sus palabras? ¿Dónde están sus palabras? Ah, aquí está una. Hola, Adel. Hola, hola, ¿cómo estás? Si ustedes tienen preguntas sobre alguna palabra, déjenmela, escríbanmela aquí. Yo ahorita les puedo ayudar a pronunciarla, ¿ok? No hay, todas las palabras están bien. Díganme, ustedes, ¿tienen alguna dificultad en decir alguna palabra? ¿Eh? A ver, yo quiero saber. Me voy a esperar 1 minuto, 2 minutos, a ver, para que ustedes me comenten si tienen alguna dificultad en decir palabras y yo aquí los ayudo. Pero muchas gracias por verme a todas las personas que están por allá. Es muy importante practicar, ¿ok? Practiquen esa técnica de shadowing. Mi hija, Denise, ella es una teenager, ¿ok? Ella tiene 15 años y a ella le gusta mucho imitar actores. Entonces siempre está tratando de imitar
actores de Colombia o actores de Alemania o de diferentes partes del mundo. Entonces, ella usa esta técnica para, pues, hacer divertir a sus amigos cuando va a la escuela. Y siempre me llega con cada acento. Es que realmente yo considero que la técnica de shadowing es una de las más efectivas para mejorar tus habilidades del habla y tus habilidades para pronunciarlas mejor, ¿verdad? Si tú no estás buscando hablar como un hispanohablante, pero tú quieres mejorar, que la gente te entienda mejor y que no te esté preguntando, ¿verdad? A cada rato, ¿qué dijiste? ¿Me puedes repetir de nuevo? No te entendí. O, ¿sí me explico? Es muy frustrante y le baja a uno el ánimo cuando ves que la persona no te entiende. Entonces, hagan esta técnica, practíquenla ustedes en su casa y que no les dé vergüenza, ¿ok? Bueno, pues entonces déjame ver si hay más preguntas. Mike, dice Mike. Hola Mike, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Dice... Sí, bueno, hay varias maneras. Yo tengo algunos videos privados que yo se los mando a mis estudiantes, pero también hay varios de varias personas que he visto aquí en YouTube. Hay un chico que dice que hagas esto. Mira, él dice que lo primero que tienes que empezar a hacer es decir ara, ara, ara. Practica decir ara, 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 ara. Pero dilo constantemente. Ara, ara, ara. Muchas veces, muchas veces, muchas veces. Ara, 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 ara. Y entonces tu lengua, pues, va a hacer los ejercicios, ¿verdad? Va a hacer los ejercicios que necesita y va poquito a poquito empezar a hacer un poquito de fuerza. Porque si necesitas un poquito de fuerza para poder tararearla varias veces sin que tú tengas que pensarla, ¿verdad? Porque lo que nosotros hacemos es que queremos ver y tú tienes que pensar que no lo puedes ver. Tu músculo tiene que poder hacerlo solo. Por ejemplo, tú no estás pensando si tu corazón late. Simplemente tú sabes que tu corazón va a latir, haga lo que hagas. Entonces, empieza practicando con ara, 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 alrededor, alrededor. Y empieza introduciendo palabras que tengan la doble R, ¿sí? Y entonces se te va a hacer cada vez más fácil. Ahora, nada de esto va a resultar de la noche a la mañana. Eso, para mí, es imposible. Yo no creo que de la noche a la mañana tú puedas hacer eso, pero con práctica sí lo puedes lograr, ¿ok? Entonces, practica mucho el ara. Hay otros videos que yo he visto de personas que tratan de ayudar a los niños que tienen dificultad para el habla. En estos videos muestra la psicóloga o la persona de lenguaje que le está ayudando al niño, porque ya es un niño como de 12 años que todavía tiene la dificultad con la D, con la F, con la R, con la R. Entonces les muestra que se meten un lápiz a la boca y se lo empiezan a meter. Primero lo dicen una vez y luego lo meten un poquito más adentro y luego más adentro y luego más adentro hasta que practican de diferentes maneras la posición del lápiz en la boca. Y eso los ha ayudado a los niños a poder pronunciar las palabras adecuadamente. Entonces, mucha práctica, Mike, ¿ok? Mucha práctica. Y creo que eso es todo. Si tienen alguna otra cosa que decirme, pueden escribirla aquí en el chat. Y otra cosa, los espero aquí abajo en el link si quieren ayudarme a hacer esta membresía. Ahora sí, nos vemos. Hasta luego.